Estamos en la entrevista judicial de esta semana junto a Lorena Fríes. Ella es directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos para conversar. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos. Vamos a hablar sobre el informe anual, ¿no?, que salió en el mes de diciembre sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Y me gustaría comenzar contextualizando cuáles son los principales avances que pudiste ver respecto al informe anterior. Lo que pasa es que, a ver, primero gracias por la invitación a esta entrevista. Yo creo que no tomamos temas que se vayan repitiendo en el tiempo. Por lo tanto, lo que todavía estamos haciendo a 4 años de creación del instituto es levantando temas y mostrando cuál es la realidad de los derechos humanos en cada uno de esos informes. Los tenemos agrupados por temas porque creemos que es allí donde radica hoy día la necesidad de una conciencia de derechos. Y esos temas son, por una parte, los temas de no discriminación, que es un tema lacerante en Chile. Por otro lado, los temas de derechos económicos y sociales, que son parte de los derechos humanos y que en los últimos años se ha demostrado además que la ciudadanía tiene conciencia de que esos son derechos y respecto de los cuales el Estado algo tiene que hacer, y también la deuda que tenemos con el pasado, con las violaciones que se cometieron durante la dictadura. Por lo tanto, nuestros informes siempre abordan a lo menos esos 3 temas que son los temas donde yo creo que más nos aprieta el zapato. Y hay temas pendientes, más allá de los avances que se pudieran ir viendo desde el inicio, ¿no?, del primer informe. Por ejemplo, llama mucho la atención el tema de la tortura. Sí. Ustedes entregaron estadísticas, y las tengo acá para compartirlas, de que se presentaron en el año 2014 12 querellas por tortura y 15 amparos por violencia policial. Sí. En un país donde ya tenemos una evolución en lo que es la institución democrática, llama la atención que todavía estemos hablando de tortura. Sí, pero yo creo que también obedece a nuestro pasado, en el sentido de que hoy día la conciencia que tiene la gente sobre la tortura es aquella que ocurrió durante dictadura. Y como que el hecho de haber salido de esa dictadura hace que imposible que hoy día haya tortura. Y la verdad es que existe, no en los mismos términos que antes, porque no es sistemática y generalizada, no es parte de una política del Estado, pero es una práctica generalizada en aquellos lugares donde hay personas bajo custodia. Y no me refiero solo a las cárceles, sino que me refiero también a lo que pasa muchas veces en una comisaría después de una manifestación, o también lo que puede estar pasando en un psiquiátrico, donde las personas están custodiadas por agentes del Estado, por funcionarios públicos, y no necesariamente reciben un buen trato, y en algunos casos incluso eso es constitutivo de tortura. Ha habido casos incluso en que han fallecido personas al interior de carros policiales y que se está todavía investigando, ¿no?, si hay... Efectivamente, en la PDI también nosotros hemos participado en querellas por tortura que han dado como resultado la condena de funcionarios públicos. Y la verdad es que hemos querido poner al centro del trabajo de derechos humanos el tema de la tortura, porque es quizás una de las cuestiones más execrables dentro del campo de los derechos humanos. Viviendo en democracia, además, existe la obligación de parte del Estado de prevenir situaciones de tortura y de sancionar duramente a quienes la cometen, y nosotros tenemos todavía trabas para lograr esa sanción por un delito que es tan grave porque lo comete justamente un funcionario del Estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los hogares de adultos mayores, en los hogares del Sename? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen como Instituto Nacional de Derechos Humanos, tomando en cuenta también la situación internacional, que muchas veces están mirando lo que está ocurriendo en Chile respecto al tema? Sin duda están mirando, y sin duda se han dicho cosas en los foros internacionales de derechos humanos respecto del tema de la tortura. Para empezar, por ejemplo, y antes de entrar a los hogares de adultos mayores, la definición de tortura en Chile es incompleta y está fragmentada. Una parte está en el Código de Justicia Militar por si la cometen carabineros, y la otra parte es respecto de otros funcionarios. Entonces, y además es mucho más limitada que los propios instrumentos internacionales que nosotros hemos ratificado. Por lo tanto, hay un campo normativo que hay que mejorar, pero también hay una práctica que hay que mejorar respecto a los funcionarios que tienen personas bajo su custodia. Y allí, por ejemplo, nosotros hace un par de años, si no me equivoco, hace 2 años atrás, incorporamos un capítulo sobre adultos mayores, y
nosotros nos dimos cuenta de que hay también situaciones de maltrato en los hogares de adultos mayores y que eso requiere, por supuesto, todas estas políticas requieren presupuesto para mejorar esas condiciones, pero a la vez requiere de sanción, insisto, de los funcionarios que la cometen, que están obligados a garantizar los derechos humanos, no a violar los derechos humanos. ¿Y cómo podría cambiar la situación la existencia de una subsecretaría de Derechos Humanos, que es un tema que está pendiente en el Congreso aún? Es un tema que está pendiente en el Congreso, es un tema que está pendiente para Chile, porque si miramos a todos nuestros vecinos en la región, vamos a ver que dentro del aparato gubernamental hay una instancia de coordinación, de diseño y ejecución de políticas en derechos humanos. Por lo tanto, si hoy día tuviéramos una subsecretaría, estaría mirando el accionar gubernamental desde una perspectiva de avance en materia de derechos humanos o de superación de situaciones de violación. Pensemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con capacitación a funcionarios públicos en materia de derechos humanos. Nosotros hicimos un estudio y resulta que menos del 0,5% de lo que invierte el gobierno en capacitación está dedicada al tema de derechos humanos. Por lo tanto, tenemos un déficit de funcionarios públicos que conozcan y que sepan cuándo están cometiendo situaciones o situaciones que constituyen violación a los derechos humanos. Eso es fundamental. Hay un capítulo también importante en el informe que es el acceso a la justicia. Y ahí también hay una lucecita de alerta respecto al uso de la prisión preventiva en Chile y en América Latina, no solamente en nuestro país. Pero enfoquémonos en lo que está ocurriendo acá en nuestro territorio. ¿Qué es lo que está pasando? Porque muchas veces hablamos de cárceles colapsadas, de que la población penal aumenta en vez de disminuir, que las leyes están fallando. ¿Qué está pasando con la aplicación de la prisión preventiva a su juicio? Yo creo que en general, y si bien avanzamos con la reforma procesal penal, que le dio otro cariz, que es justamente respetar más los derechos humanos, lo que está pasando es que hay una política que se centra mucho en la persecución penal y en el castigo. Y esto incluso antes de que sean condenadas las personas. Y lo que está pasando es que si una de las razones justamente para avanzar en la reforma procesal penal era reducir la prisión preventiva, porque la prisión preventiva no es una condena y por lo tanto estamos operando bajo la lógica de la presunción de inocencia, eso en la práctica no pasaba con el sistema anterior. Y con este sistema empezó bien, pero la verdad es, de nuevo, la práctica versus la norma, hay una colisión allí, porque por una parte ha aumentado fuertemente la prisión preventiva y por otro lado pareciera no hacerse con la suficiente acuciosidad el decretar la prisión preventiva. Es decir, nosotros nos hemos encontrado muchas veces con que no se fundamenta jurídicamente la prisión preventiva. Y con eso efectivamente estamos violando un derecho esencial, que es la libertad personal. La libertad personal solo se puede restringir bajo una excepción tal como es la prisión preventiva. Y si están subiendo las estadísticas, entonces quiere decir que estamos usando mal la prisión preventiva y estamos violando derechos de personas. ¿Recomendación para los jueces entonces? Recomendación para los jueces que se fundamenten estas medidas cuando sea estrictamente necesario, porque luego esto se concatena con otro problema, que es que esas personas que están privadas de libertad por prisión preventiva y que eventualmente están siendo juzgadas por un delito que merezca pena aflictiva, si están dentro de la cárcel ni siquiera van a poder ejercer su derecho a voto. Porque a pesar de que la Constitución establece, ¿no es cierto?, que es un derecho para las personas que están privadas de libertad por prisión preventiva, por una pena que es inferior a una pena aflictiva, resulta que terminan sin poder votar. Entonces uno va viendo cómo el tema de los derechos humanos no es solo un caso, sino que una violación se concatena con una secuencia de violaciones que vienen detrás. ¿Y qué pasa con las reparaciones? Porque hay mucha gente que puede estar en prisión preventiva y que recibe incluso una condena inferior al tiempo que estuvo al interior de la cárcel. Efectivamente, y ahí también hay un capítulo, hace parte de lo que nosotros incorporamos en el informe anual, que es lo que se ha visto, digamos, que frente a errores judiciales, finalmente el sistema judicial no funciona y esas personas no reciben indemnización por el tiempo que han estado de más o injustamente, ¿no es cierto?, privados de libertad. Hay otros temas en los que se ha ido avanzando paso a paso. Hace pocas semanas vimos que se aprobó en el Congreso el Pacto de Unión Civil, que crea un nuevo Estado civil en Chile, que es el Estado de conviviente.
Siendo y tomando en cuenta que es un avance respecto a lo que ya teníamos, porque además asegura el patrimonio para las personas que conviven, ¿qué pasa con el derecho que muchas personas dicen que existe respecto al matrimonio igualitario? ¿Todavía estamos al debe con ese derecho humano? Estamos al debe con esa situación en términos de que evidentemente hay un sector amplio de la población que está pidiendo que eso sea un derecho. La verdad es que en el campo de los derechos humanos esto ha sido entregado a una deliberación democrática. No hay una norma internacional que establezca el derecho a contraer matrimonio entre personas homosexuales, pero sí hay un principio de igualdad y no discriminación que es aplicable a todas las personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? ¿Qué avala el derecho internacional? La protección a la familia. ¿A qué familia? A cualquier tipo de familia. Ese es un punto. ¿Avala el derecho al matrimonio homosexual? No, pero dice que frente a cualquier institución para constituir familia, lo que no puede haber es discriminación, es decir, que unas estén en un nivel superior para acceder al ejercicio de derechos y otras no tengan esos mismos derechos. Por lo tanto, podría llegarse a, eventualmente en un futuro y tras una deliberación democrática, a que hubiera matrimonio homosexual, pero también podría llegarse a la idea de que hubiera un matrimonio, ¿no es cierto?, con las mismas características, pero que se llamara de otra manera, ¿no es cierto?, y que fuera la forma en que las personas que del mismo sexo pudieran contraer matrimonio. Y hay un reconocimiento con este nuevo acuerdo de matrimonio en el extranjero, por ejemplo, entre personas del mismo sexo acá en Chile. Claro, y es un paso en el sentido de que hoy día las personas del mismo sexo y las heterosexuales que no nos hemos casado, dentro de las que me incluyo, tenemos una mayor igualdad de derechos. ¿Tenemos la misma igualdad de derechos que en un matrimonio? No, pero sí tenemos una mayor igualdad y un reconocimiento a un estado civil, que es lo que uno pide, digamos, porque también ha construido, como las parejas heterosexuales que se casaron, ha construido familia y estamos desprotegidos frente a la ley. Respecto a la Constitución, que se viene hablando hace muchos años, ¿no?, de que hay que cambiar la Constitución, que tiene que ser una Constitución absolutamente hecha en democracia y con principios democráticos completamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los tratados internacionales? ¿Qué debe primar? Porque también, por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, usted lo mencionó, ¿qué debe primar? ¿Lo que dice el derecho internacional por sobre lo que dicen las leyes de nuestro país? Porque hemos suscrito ciertos acuerdos que así nos obligan, pero no se está dando en la práctica. No, y ahí por eso ese es un punto muy importante. Debe primar el derecho internacional. ¿Por qué debe primar? Porque los tratados internacionales que ha suscrito y ha ratificado Chile establecen una norma explícita que dice que no se puede usar la legislación interna para no cumplir los derechos consagrados a nivel internacional. Por lo tanto, lo que pasa es que está muy claro en la normativa y en cómo se interpreta. Lo que pareciera que no es tan claro y ha tomado su tiempo es la incorporación de ese derecho internacional como parte de nuestro derecho nacional. Y en ese sentido yo creo que, y cabe decirlo además en este canal, en los últimos 8 años, casi 10 años, el Poder Judicial ha venido avanzando gradualmente, pero fuerte y sustantivamente en la incorporación de ese derecho internacional. Todavía hay resistencia frente a cuál es el valor jerárquico de las normas internacionales, pero claramente hay ciertos ámbitos en los que eso ya no se discute. Por ejemplo, respecto de las violaciones cometidas durante la dictadura. Hoy día es claro y es evidente que esos delitos que se cometieron son imprescriptibles, son inamnistiables, y eso es no porque lo hayamos dicho nosotros, sino que porque lo han dicho los tratados internacionales que han sido recogidos por el Poder Judicial. ¿Y por qué no lo hemos podido hacer, por ejemplo, en el tema mapuche o en el tema de la educación, que la OCDE nos acaba de también llamar la atención porque no lo estamos completando? Pero se está haciendo. De hecho, usted puede revisar jurisprudencia de los tribunales en torno al convenio 169. Por ejemplo, hubo, ¿no es cierto?, la paralización del proyecto de inversión Los Morros justamente porque
que no se habían aplicado bien las normas ambientales y porque la consulta, digamos, no había, por lo tanto, recogido a todas las poblaciones afectadas que debían ser consultadas. Entonces, en ese sentido también se ha avanzado, aunque todavía yo creo que no es Pero no hay suficientemente reconocimiento duro. constitucional, por ejemplo, No hay. de pueblos indígenas, como por ejemplo el caso de los Facilitaría mapuches. No hay leyes de cuotas, por ejemplo, donde ellos participen en decisiones nacionales. Entonces, hay temas pendientes ahí. Hay muchos temas pendientes y lo más fácil para un defensor o defensora de derechos humanos es ceñirse a los temas pendientes, porque entre paréntesis, en materia de derechos humanos uno nunca tiene una meta. Este es un camino infinito de mejoras ciudadanas y de ejercicio de derechos, porque los derechos que no existen hoy van a aparecer mañana con nuevas complejidades dentro de la sociedad y por eso que es un camino abierto. Ahora, en ese camino abierto, Chile tiene retraso. ¿Y por qué ha sido tan difícil, perdón Lorena, incorporar a los pueblos originarios? Por ejemplo, en leyes de cuotas, donde ellos tengan que participar en decisiones a nivel nacional, en un reconocimiento constitucional, más allá del diálogo, porque hemos visto que ha habido un diálogo desde el retorno a la democracia importante en la región, pero vemos que el conflicto sigue, vemos que los ataques incendiarios contra los dueños de propiedades ahí existen. Entonces, ¿en qué estamos fallando ahí? Yo creo que hay una raíz cultural. Chile es un país tremendamente racista y clasista. Nos ha costado y nos cuesta mirar a los pueblos indígenas como un legítimo otro colectivo. Nos ha costado entender que la deuda que nosotros tenemos con los pueblos indígenas tiene que ver con una deuda histórica de usurpación de territorio, de buena fe por quienes lo compraron después, pero eso está en la memoria de un pueblo, en este caso el pueblo mapuche, de los Licanantay, de los Rapanui. Hay una historia que no es parte de nuestra historia, que no se ve siempre, que no es la que nos enseñan en el colegio y por lo tanto hemos crecido mirando en menos, discriminando a estos sectores y no entendiendo que lo que tenemos que hacer es justamente validarlos como un pueblo, como una nación, que por lo tanto tiene derecho a decidir su destino dentro del Estado de Chile. Y yo creo que eso, que empieza con la enajenación y la usurpación de tierra y que sigue con la violencia que hay muchas veces frente a los que se instalaron en las regiones de los pueblos indígenas, todo eso da cuenta de una gran falla del Estado chileno en materia de derechos humanos, que parte por los pueblos indígenas, pero que termina afectando también a la población que se instaló posteriormente en las regiones donde ellos habían. Y hemos visto también casos de tortura, y no solamente contra dirigentes, contra los loncos, sino que también contra niños, contra adolescentes, que es un tema que la ONU permanentemente también nos viene haciendo hincapié. Y lamentablemente nosotros no vemos mucha mejoría. Seguimos presentando amparos por violencia innecesaria de parte de carabineros cuando ingresan a las comunidades, ya sea porque van a hacer un allanamiento, ya sea con orden judicial. No hay una comprensión de cómo se vive en las comunidades y de la historia que están viviendo estos niños y niñas, y se repite. Y el problema es que la Corte, por ejemplo, de Apelaciones, incluso la Corte Suprema, ha ratificado nuestros amparos y no han significado necesariamente un cambio en la conducta de Carabineros. Entonces mi pregunta es, ¿qué se requiere para que Carabineros cumpla con las sentencias que emanan del Poder Judicial? Carabineros tiene el récord, por decirlo así, la mayor cantidad de querellas por violencia policial desde el año 2010, 17. Así es. 17, versus 14 de Gendarmería y 7 de la Policía de Investigación. Sí, ahora, claro, es el récord en el sentido de que también va acompañado de lo que fueron los procesos de movilización y es en ese marco y en el marco del conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, donde nosotros entramos como instituto a operar porque empezamos en 2010. En el tiempo yo me atrevería a decir que Gendarmería y el tratamiento a las personas privadas de libertad seguramente van a tener un ascenso también porque estamos recién pispando la puntita del iceberg en materia de tortura. Por último, no quiero terminar sin hablar del derecho de las mujeres, también un capítulo súper importante dentro del informe, lo dejé para el final porque encuentro que es muy importante, el trabajo no remunerado de las mujeres, la cantidad de horas que trabajan mujeres versus hombres. Increíble. En los lugares de trabajo específicamente y en las casas, el derecho a ser ciudadana, el derecho a participar en política. Por favor, ¿qué es lo que han visto ustedes en este informe?
Yo creo que yo lo resumo así. Las mujeres todavía tenemos una ciudadanía incompleta. Es decir, nosotros no ejercemos con la misma propiedad los derechos que, por ejemplo, los hombres tienen. Y eso está dado por nuestra diferencia, es decir, por ser mujeres que tenemos la maravillosa posibilidad de engendrar y parir. Y eso no está incorporado en nuestro sistema de vida. Es más, cuando se incorpora es para que la mujer se vaya a la casa y se dedique allí a criar, que es una tarea preciosa, pero que no está valorada por la sociedad. Es decir, nosotros decimos en el informe, qué mejor manera de valorar ese trabajo, de hablar de que efectivamente este es un país que está a favor de la maternidad, de facilitar la maternidad, que valorizar el tiempo que las mujeres dedicamos a la crianza y al cuidado. Eso no está hecho en Chile. Eso condiciona, como te decía antes, otras violaciones a los derechos humanos, porque en política, y yo estoy como al margen de la política en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tengo claro que la mayoría de las reuniones que se hacen en política no se hacen en horario de trabajo, y por lo tanto, si yo estoy al cuidado y crianza de hijos e hijas, es muy difícil que yo pueda ascender en política. Segundo, los partidos políticos suelen no tener dirigentes, mujeres en las cúpulas, lo que hace difícil que esas mujeres puedan participar en candidaturas. Hoy día ya tenemos cambios a puerta, vamos a ver, pero ser mujer en Chile significa un doble esfuerzo, y perdona que lo diga, pero por lo mismo creo que las mujeres estamos doblemente preparadas, porque tenemos que hacer siempre un doble esfuerzo para el ejercicio de nuestros derechos. De hecho, trabajamos en casa 3 horas versus 0.8, que es lo que trabajan los hombres. ¿Y sabes en qué lo trabajan los hombres? En sacar a los niños al jardín, a la plaza a los niños, o llevarlos a médicos. Esas son las dos actividades que cumplen los hombres. Así que también falta democratizar el espacio privado para el ejercicio de derechos. Hace falta un informe completo, un informe completo para hablar solamente de ese tema. Lorena, muchísimas gracias. Nos paseamos por todos los temas importantes del informe que ustedes hacen cada año. Gracias por la invitación.